Bienvenidos a otro episodio de este video podcast de Inverso, su repaso de lección juvenil. Hola Jackie, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contenta de poder acompañarlos nuevamente en esta lección que está increíble. Qué bueno, así es. Y sabes, recordémosle a nuestros jóvenes que nos están escuchando que pueden interactuar con nosotros a través de los comentarios, y a propósito de eso hay algo especial, ¿verdad? Claro que sí, vamos a escuchar lo que nos quieren decir algunos jóvenes en estos comentarios. En el día viernes, Abraham intercede ante Dios por Lot, y no solamente por Lot, sino también por toda Sodoma. La ciudad iba a ser destruida, y aún así, Abraham le pide a Dios que no la destruya, que si hayan 10 justos no destruya la ciudad. Sin embargo, gracias a la gran maldad que había allí, Dios decide destruirla. Sin embargo, logra salvar la vida de Lot. Abraham se compadece de aquellos ciudadanos, de aquellas personas, y así es lo que tenemos que hacer nosotros: aborrecer el pecado, pero amar a los pecadores y traerlos a los pies de Cristo. Lo que más me gustó de la lección número 7 es que nos habla a aquellas personas que tienen abundancia, que no cierren esa oportunidad de ayudar a los que lo necesitan, que les recuerda que Dios es el que presta la abundancia y que no tenemos que justificarnos diciendo que pues siempre habrán pobres. Al contrario, tenemos que abrir nuestro corazón para ayudarlos. La historia de Acaz me enseñó que debemos ser cuidadosos con las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, y mucho más con las decisiones que involucran nuestra salvación. Además, Dios es muy fiel con nosotros, porque a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que cometemos decisiones erróneas, Dios está ahí para nosotros y nos envía un desafío para que nosotros lo probemos y veamos cuán fiel es Él. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Súper interesante, y así como estos jóvenes nos han compartido sus aportes increíbles, nosotros también les traemos grandes lecciones para la vida de cada uno de ustedes, ¿cierto, Dani? Sí, esta semana vamos a estudiar Acaz, el dador malvado, y nos vamos a centrar en 2 de Crónicas 28, 16 al 27. Vamos a estudiar a este personaje que, como lo dice la Biblia, fue un rey que no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que vale la pena preguntarnos, jóvenes, empezar con esta pregunta reflexionando hoy en este momento, tú y yo, nosotros estamos haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. O si realmente estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da para rendirnos y doblegarnos ante Él. Así es. Bueno, ¿quién fue Acaz? Acaz fue un rey de Judá, pero que él tomó la decisión de, en vez de buscar a Dios, todo lo contrario, ¿no? Decidió alejarse y obsesionarse. Y obsesionarse y dar sacrificios, dar diezmos y ofrendas, pero no al receptor correcto, ¿cierto? Y no con la intención correcta. Él dio, como dicen por ahí, a lo loco, esperando a ver qué le caía, por así decirlo. Y como lo dice la lección, dar sacrificios no necesariamente es una virtud o rasgos positivos de carácter, a menos que elijamos el receptor adecuado. Es decir, ustedes y yo podemos tomar la decisión de darlo todo, de hacer muchos sacrificios, pero quizás el receptor no es Dios. Quizás el receptor es alguien que me aleja de Dios o algo que me aleja de Dios. Y así que todo lo que hemos hecho por lograr eso o por tener eso, esos sacrificios que hemos hecho, pues al final no van a valer la pena, porque lo que ha sucedido, la conclusión es que nos han alejado de Dios. ¿Qué piensas? Sí, no, y de hecho podríamos estar sacrificando más bien nuestra relación con Dios. Así es. Y bueno, algo muy interesante también con Acaz que sucedía, y es que a través del profeta Isaías, Dios le dice a Acaz, bueno, pruébame. O sea, como que Acaz no era consciente que el creador del universo le había dado la oportunidad y le estaba ayudando al rey a creer. Y a creer, o Él sea, mismo le cerró las puertas a la fe. así es. Y eso es algo que pues ojalá todos tuviéramos la oportunidad de vivir la eso, tenemos, ¿cierto? la tenemos. Dios espera todos los días que nosotros nos rindamos. O sea, Dios, así nosotros digamos que no, Él sigue manteniendo esa esperanza de que podamos ir hacia Él.
Pero sabes que a mí se me hace que la oportunidad que tuvo Acaz no se le da a muchas personas en la vida porque Dios le dijo, pídeme una señal, La que tú quieras. la que quieras. O sea, Acaz podía pedir el deseo que quisiera solo para comprobar que Dios estaba con él, pero no decidió hacerlo y al contrario, decidió ir a los dioses asirios, quienes habían gobernado y quienes los habían derrotado, e incluso fue capaz de sacrificar su hijo. Que es algo que, sabes, que es Tremendo. muy importante de la lección porque al dar su hijo sufrió muchísimo. Claro. Y Dios cuando nos pide ofrendas o nos pide sacrificios, por así decirlo, no es para que suframos. Sí, y bueno, ¿qué tal esta pregunta, Jackie? ¿Crees que es posible que alguno de nosotros también estemos rechazando la invitación de Dios a probarlo? Yo creo que sí, en algún momento, de manera consciente o inconscientemente, a veces alejamos a Dios de nuestro lado y decimos, no, pues mejor yo hago lo que mejor conozco, lo más fácil, entre comillas, y sencillamente nos alejamos de Dios. Y sabes, también este ejemplo de la vida de Acaz, nos damos cuenta que cuanto más problemas tenía Acaz, más se alejaba de Dios. Porque lo único que hacía él, o lo que trataba de hacer, era buscar las soluciones a sus problemas y a todo lo que le pasaba por sus propios medios. Exacto. ¿Cierto? Y mira que es ahí la importancia de realmente escuchar a Dios. Y no es solamente de que, ok, ya sé lo que Él me dijo, pero no hice nada. Cuando nosotros realmente escuchamos, ponemos todos nuestros sentidos a eso que nos están diciendo y lo empezamos a actuar. Entonces, he ahí la importancia de realmente escuchar a Dios, no escuchar a los acás, por así decirlo, de nuestra vida, que nos dicen, mejor vámonos por el camino supuestamente fácil. Así es. ¿Y qué piensas de esta pregunta que nos hace la lección? Según dice todos en Romanos 3:23, todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tipo de pecadores puede recibir la protección especial de Dios? Yo creo que aquellos que sencillamente deciden aceptarlo. Así es. Cuando rechazamos darle ofrendas o darle, así sea la ofrenda de nuestra disposición de cambiar, Dios sencillamente nos da su protección. Pero si Así no lo es. hacemos, pues lo estamos rechazando. Así es, quienes deseen recibirla. Todos los que deseamos recibir esa protección, esa bendición, la presencia de Dios, pues eso va a cambiar rotundamente nuestras vidas. De la historia de acá nosotros podemos aprender que el corazón humano es muy egoísta, es muy orgulloso, es muy egocéntrico y siempre va a tener la tendencia a hacer las cosas lejos de Dios. Pero también a través de su final y cómo sucedió todo y que finalmente, creo, si no estoy mal, falleció a los 36 años, o sea, a la final, pues ese camino de individualismo, de querer hacer las cosas por mí mismo, alejándonos de Dios, pues no nos va a traer nada bueno a nuestra vida. Sí, mira, es que nosotros no podemos esperar rechazar a Dios y quedar ilesos, que todo salga como si nada, ¿no? Así es. Y sabes, otra cosa muy, muy importante, al momento de tomar este tipo de decisiones, de realmente dar y saber a quién damos, nuestro cerebro nos puede engañar un poquito, ¿sabes? Porque muchas veces nuestro cerebro busca como ahorrar energía y no pensar tanto en todas las opciones que tenemos, en todo lo que de pronto tenemos que hacer después, sino nos dice, bueno, mejor hago esto, que es un patrón que ya tengo como aprendido, y sencillamente tomo esta decisión. Entonces, por eso al momento de tomar este tipo de decisiones tenemos que pensar realmente y ponernos con todos nuestros sentidos, por así decirlo, a tomar realmente la mejor decisión para nuestra vida. Así es. Entonces, cuando vemos el ejemplo acá, nos damos cuenta que quizás él se dejó influenciar por las circunstancias y por las personas que lo rodeaban. Y la lección nos hace una pregunta muy interesante que vale la pena meditarla, y es que si nosotros exponemos nuestra familia a las influencias terrenales, que es algo que es muy arriesgado, ¿cómo deberíamos dejar que el mundo perezca sin asociarnos con él? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio? Mira, yo pienso que muchas veces nosotros tenemos como ese conflicto de juntarnos con absolutamente todas las personas porque en general es lo correcto, pero siempre tenemos que poner límites, en nuestros propios límites, a saber hasta dónde vamos a dejar que llegue esa relación de pronto con las otras personas que no tienen nuestra misma creencia. Así es, y sabes, yo creo que algo que también lo nombrábamos en las lecciones anteriores es que Dios nos ha llamado a nosotros a ser generadores de cambio, a ser agentes de cambio, o sea, Ser que tú y yo tengamos la influencia de Dios para que esa influencia de Dios pueda también, pues, entrar en los demás. No que lo que nos rodea pues, tenga una influencia en nosotros, sino que nosotros podamos influenciar en los demás, pero por Dios, no por nosotros mismos. Sí, y sobre todo al momento de cuando nosotros damos alguna ofrenda, saber realmente cuál es la intención de nosotros. Sí. Queremos
realmente tener una relación con Dios, queremos agradecerle, adorarle, o simplemente estamos siendo como Acaz pensando en nuestro propio beneficio. Sí, sabes que nombrando acá yo trataba de pensar, pero, o sea, un hombre que Dios a través de un profeta le dice, pídeme lo que quieras, y decide no hacerlo, un hombre que toma la decisión de quebrar, de dañar todos los utensilios sagrados en el templo, de cerrar la iglesia, de cerrar el templo, de hacer ídolos de Baal en todo Jerusalén, o sea, era algo increíble. O sea, no O hizo sea, le estaba absolutamente dando nada bien. la espalda a Dios de frente, diciéndole, yo lo puedo hacer a mi manera, pero eso me lleva a mí a preguntarme, ¿por qué? ¿Cuál fue esa razón principal de la negativa de Acaz al no aceptar a Dios? Yo creo que ¿Nos pasa lo mismo hoy a nosotros? totalmente, o sea, como jóvenes muchas veces decimos, no, yo no quiero de pronto dejarme a mí mismo, no quiero dejar mi estilo de vida, por así decirlo, y sencillamente no lo hacemos. Increíble, ¿no? O sea, pesa más un estilo de vida que dura por mucho 50, 60, 70, máximo 80 años. Teniendo suerte. Sí, pesa más un estilo de vida así que una eternidad con Dios. Y saben, eso nos pasa hoy en día, jóvenes. Hoy en día quizás tenemos circunstancias, un estilo de vida, cosas materiales, tenemos algo que no queremos renunciar a él. Y quizás ese algo o esas cosas que hacemos o tenemos nos alejan de Dios. Entonces vale la pena que puedas pensar por un momento y que puedas concluir que no hay nada en este mundo que valga más que estar cerca de Dios. Así que una de las invitaciones que hacemos en este video podcast es que ustedes entiendan la importancia de tener un estilo de vida correcto, un estilo de vida con Dios. No hay nada en el mundo, ¿cierto? Ya aquí no hay nada en el universo más valioso que la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Sí, mira, otra cosa que yo quiero resaltar como de toda esta lección es aprender a saber a quién le estamos dando y con qué intención le estamos dando. Porque es. cuando pensamos en nosotros, nos pasa como acá, nos empezamos a obsesionar demasiado. Así que yo les quiero, bueno, yo siempre dejo como consejitos, tips súper gratis, Sí. por cierto. Gratis de la psicóloga en formación, Sí, se los que voy a aún no poner- cobra. No, aún no. Pero Porque estás en inverso. 3, 4 años, sí, se les da ahí una oferta. Pues. Pero Está me bien. gustaría ¿Cuáles son? decirles cómo podemos empezar a ofrendar sin pensar en nosotros mismos. Creo que lo primero es escuchar más a Dios y menos a nuestro orgullo, que es lo que estábamos hablando que nos pasa muchísimo. Segundo, debemos destacar, o sea, va a sonar feo un poquito, pero destacar no siempre va a ser bueno. Nosotros podemos ofrendar nuestro tiempo, podemos ofrendar nuestros talentos, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para que los demás nos vean o para que Dios realmente esté en nuestra vida? Tercero, dale a Dios eso que te falta. O sea, si de pronto nos pasa mucho por las ofrendas, digo, no, pero es que yo no tengo tanto para el mes, entonces hoy, este mes no voy a dar ofrendas. Pero dale a Dios eso que te falta y verás cómo Él te va a ayudar. Así Y ya, el último consejo, antes de que me quiten el micrófono, No, todos los que quieras. es no te obsesiones con la bendición. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus planes, y cuando te toque la bendición, Él te la va a dar y en gran manera. Amén, así es. Y sabes algo que también con lo que nombrabas, que me trae a memoria lo que nombra la lección, y es que muchos de nosotros, cuando vamos a diezmar o a ofrendar a Dios, lo hacemos, caemos en la tentación de pensar que al hacerlo, entonces por eso Dios al futuro nos va a recompensar o nos va a bendecir. Es decir, lo doy, pero porque Dios me da. Pero esa no es la razón correcta. De hecho, diezmamos, ofrendamos porque Dios nos dio primero a nosotros. Para agradecerle, Así adorarle. es. Entonces, Dios nos pide algo que Él nos dio primero. Dios nos pide que le demos una décima parte de nuestras ganancias brutas, ¿cierto? Lo hablamos en la lección. Sí. Porque Él nos lo dio primero la bendición de tener techo, de tener comida, de tener la bendición de tener un trabajo. Dios nos pide la vida porque Él dio su vida primero, ¿cierto? Todo lo que Dios nos pide, Él lo dio primero por nosotros. Así que esa es la intención correcta. Y como tú lo decías, lo nombramos detrás de cámaras, yo quiero que en esa frase tú puedas decir, ¿cuál es la enseñanza más grande que sacas de esta semana? Bueno, yo creo que lo más importante es saber a quién le estamos dando con la intención que le estamos dando y en los tiempos que le damos a Él. Así es. Y vale la pena que podamos concluir con un paralelismo entre lo que ocurrió con Acaz cuando sacrificó a su hijo y lo que pasaba con uno de los antecesores de Israel, que fue Abraham.
Abraham también se encontró en una circunstancia con su hijo Isaac, donde Dios se lo pidió como ofrenda. Por supuesto, no porque Dios se agradara con ofrendas o sacrificios humanos, sino porque era con el fin de probar a Abraham su fe. Si ese hijo que quizás en algún momento se había vuelto como una especie de ídolo, porque imagínate, todos acá sabemos que los abuelos son muy, ¿cómo es la palabra? Alcahueta. Alcahuetas, que los abuelos son muy alcahuetas. Imagínense a Abraham y a Sara de casi 100 años, ellos pues con su primer hijo. Sí, Isaac era un ídolo para ellos, entonces Dios dice, no, tengo que enseñarle a Abraham que por encima de Isaac estoy yo. Y entonces lo prueba, pero Isaac eso le hace entender y él dice, no, es que primero está mi Señor. Y toma la decisión de dar a su hijo y cuando el cuchillo está a punto de atravesar su cuerpo, Dios lo detiene a través de un ángel. Y entonces Dios le dice, Abraham, tranquilo porque ya he provisto un sacrificio. Y ese sacrificio es mi propio hijo. O sea, Dios da a su hijo, Jesús, por sacrificio del hijo de Isaac y no solo de él, sino de nosotros. Así que esto es muy importante entender porque Acaz lo que prefirió fue dar a su hijo y no aceptar el regalo que Dios le había dado a través de Jesucristo, que era esa vida eterna, ese perdón de los pecados, ¿cierto? Tampoco escuchó qué era lo que Dios realmente quería de él. Así es. Entonces, jóvenes, es muy importante que ustedes y yo aceptemos el regalo que nos da Dios a través de Jesucristo, que nos da vida eterna. Él murió por ti y por mí. Somos un valor incalculable para Él. Y vale la pena que nosotros entendamos eso y lo podamos aplicar en nuestra vida. Así para concluir de aquí, ahora sí. Exacto, ahora sí. Voy a leer este pequeño parrafito que aparece allí con relación a lo que dice en Malaquías 3:7, porque Dios nos dice, bueno, ustedes van a diezmar, me van a dar a mí de lo que yo les di primero, pero aparte de esto, porque la intención que ustedes están diezmando es correcta, entonces les van a venir bendiciones hasta que sobreabundan, ¿cierto? Lo dice en Malaquías 3. Y nos dice la profeta del Señor, el deber es el deber, y debe cumplirse por esa misma razón. Pero el Señor tiene compasión de nosotros en nuestra condición caída y acompaña sus mandatos con promesas. Pide a su pueblo que lo pruebe y declara que recompensará la obediencia con las bendiciones más ricas. Nos estimula a darle y declara que lo que Él nos retribuya estará en proporción con los donativos que le hagamos. El que siembra escasamente también segará escasamente. Entonces, jóvenes, esto es una lección muy importante. Como le decía Jackie, la intención que le devolvemos a Dios, ¿cierto? Lo que le damos. Bueno, ¿qué tal? Me encantó esta lección. Sin más Interesante. palabras, es eso. ¿Cierto? Bueno, Claro. Jackie, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y bueno, espero que sigan viendo estas lecciones que Y de seguro van a escuchando ser, a través de Spotify. cierto, que van a ser de gran enriquecimiento para cada uno de nosotros. Así es, jóvenes, gracias. Recuerden compartir este material para que más jóvenes puedan compartir y estar con nosotros estudiando la palabra de Dios a través de esta guía de estudio inverso. Dios les bendiga.